Bienvenidos a Consejo Económico. ¿Hay una crisis en nuestro país? ¿Una crisis financiera de la cual nos cuesta salir? Para responder esto y más nos acompaña el profesor Carlos González de la Universidad San Ignacio de Loyola. Profesor, ¿estamos en una crisis? Muchas gracias, Augusto. Buen día a todos. En primer lugar, el término crisis, desde el punto de vista estricto, implica cuando hay quiebra generalizada de empresas, hay un empleo enorme, como lo hubo en la depresión de 1929. Situación como crisis no, pero sí hay una recesión aguda. Y normalmente en economía se estudia lo que son los ciclos económicos. En otras palabras, la época de las vacas buenas y la época de las vacas flacas. La Biblia hablaba de hasta 7 años, pero esta vez este periodo de recuperación empezó el año 2008 y ya tenemos más de 10 años y se proyecta que probablemente sea cerca de 30 años. ¿Cómo afecta esto a las personas en el día a día? En el caso de Perú, es una característica importante a tomar en cuenta, es que más del 70% del empleo está sustentado, tienen trabajo a través de las microempresas. Las microempresas son el tremendo motor de generación de trabajo en nuestro país. Base de emprendimiento, base de respeto a su propia dignidad humana de conseguir su empleo de forma decente, ¿no? Esa es la fuerza motora que tenemos, pero que lamentablemente, y ese es uno de los problemas que aumenta la sensación de crisis, es por el tema de falta de liderazgo, porque la pequeña empresa no tiene ningún tipo de liderazgo. Anteriormente se hablaba de pequeña empresa y estaba a cargo del Ministerio de Trabajo. Luego pasó al Ministerio de la Producción y el Ministerio de la Producción dijo solamente vemos producción, pero casi el 80% de las MIPES son servicios y comercio. Producción no llega ni al 15%. Entonces, obviamente, hay una falta de apoyo a asistencia técnica, liderazgo, integración y visión de futuro, como lo hizo Europa a través del Acta de Lisboa en el año 2000, donde integró a las pequeñas empresas para poder generar una integración económica en sus propios países. Como lo hizo la India, que creó el Ministerio de la Pequeña y Microempresa, con lo cual integró. ¿Qué cosa que integró? 2 sectores importantes. Hablamos de empresa y ese es un error conceptual. Hablar de empresas solamente en términos urbanos. Y los 4,5 millones de productores agrícolas que no tienen vacaciones, que no tienen compensación por tiempo de servicio, que no tienen AFP, son también empresarios que apuestan cada día, que amanecen cada día apostando por un nuevo futuro. O sea, es un tema de organización. Así es. Entonces, la pequeña y microempresa los han integrado a través de la agricultura y producción para generar sinergias y de esa manera generar mayor valor agregado y a su vez potenciar sus mercados, su producción local con miras hacia el exterior. ¿Cómo salir de la crisis, profesor? Se habla mucho de reactivar grandes proyectos mineros. Es uno de los anhelos de este gobierno, por ejemplo, viabilizar Tía María. ¿Qué impacto tendría eso en la gran economía del Perú? A ver, desde el punto de vista internacional, cuando se busca soluciones, hay que buscar dónde tenemos las oportunidades, en este caso. Y ciertamente la minería es la oportunidad, pero es la oportunidad de corto plazo. Si nosotros, ¿por qué el hombre, la persona de la calle, ¿no?, siente esa sensación de crisis? Porque no se están dando soluciones a largo plazo. La minería es importante, sí, porque es un gran proveedor de divisas, sí, pero también hay que entender el contexto actual que estamos viviendo. En el mundo está incrementándose el índice de urbanización. Esto implica que más del 85% de la población va a vivir en zonas urbanas. Pregunta, ¿quién va a cultivar? De acuerdo a la última estadística que hay publicada por el Ministerio de Agricultura al año 2012, el Censo Nacional, ya la población juvenil y niña, de los niños y tanto niños, niñas y jóvenes son en la menor proporción. Prácticamente los únicos productores que tenemos son personas adultas y adultos mayores, que más adelante, si sigue esa tendencia, el término técnico se llama bono demográfico. ¿Qué significa? Que en 1950 la mayoría eran niños y la minoría eran adultos mayores. El bono demográfico, ahora tenemos menos niñez, ¿no es cierto?, y mucho más adultos. Entonces, el problema es que los niños y los jóvenes están más en zonas urbanas. Entonces, ¿quién va a cultivar? Entonces, tenemos un tremendo costo de oportunidad de promover la industria agrícola de agroexportación, que es un tremendo éxito. ¿Por qué no se hacen propagandas de un éxito brillante donde no exportábamos casi nada de frutas,
frutas consideradas hoy en día exportación no tradicional, y hoy en día hemos superado ya, estamos muy próximos a los 10.000 millones de dólares. En términos americanos, 10 billones de dólares, de prácticamente 0 a 10 billones de dólares. Entonces tenemos una tremenda potencialidad. ¿Y cuál es el problema? Falta mayor inversión en infraestructura económica para las regiones de nuestro país. Muy bien, doctor. Ha sido un placer conversar con usted sobre este tema tan importante y con ustedes será hasta la próxima.